La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis, tíos, abuelos y todo lo que nos escuchan a esta hora por medio de este su espacio Catequista con Espíritu. El Padre Victoriano de la Cruz, quien les saluda, muy pero muy feliz de compartir con ustedes esta nueva entrega de su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndole como siempre la fidelidad de su sintonía y de su acompañamiento durante esta hora que vamos a compartir juntos. Vamos a ponernos en las manos del Señor, a poner este programa en las manos del Señor para que sea Él el que, por medio de su Santo Espíritu, nos acompañe en esta hora que compartiremos. Padre de bondad y de misericordia infinita, Dios de amor y de ternura, tú que te has fijado en cada uno de nosotros, que nos has llamado por nuestro nombre primero a la existencia, luego a la fe para vivir en medio de una comunidad cristiana. Y en medio de esta comunidad te has fijado en nosotros para elegirnos de manera particular y encomendarnos esta misión de ser tus discípulos misioneros. En tus manos nos ponemos en este momento, en tus manos ponemos a cada uno de los que van a escuchar este programa, en tus manos ponemos a todos nuestros catequistas para que tú nos acompañes en esta hora, nos ilumines con la luz de tu Santo Espíritu, abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad, para que de este modo, no solo de palabras, sino también con nuestras obras, podamos servirte diciéndote siempre que sí, como lo hizo nuestra Madre, la Virgen María, cuya intercesión pedimos en este momento. Todo esto lo hacemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos de regreso con ustedes después de invocar la presencia del Espíritu Santo para compartir, o más bien seguir compartiendo con ustedes los documentos más trascendentales que tiene nuestra Iglesia sobre la catequesis. Y son diversos y de variados tipos y formas estos documentos que nosotros encontramos dentro de nuestra Iglesia y que nos sirven de mucho provecho para nuestro ejercicio pastoral. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando de 2 documentos y varios catequistas me llamaron para que profundizáramos un poquito más sobre uno de estos documentos. Y me refiero a la guía para los catequistas que fue escrita, o más bien fue publicada por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993. Este es un documento de orientación vocacional, de formación y de promoción del catequista, sobre todo en los territorios de misión. Recuerden que nosotros como catequistas somos discípulos misioneros y estamos llamados a llevar esta buena nueva de la evangelización. Entonces, pensando la Congregación para la
promoción, o más bien para la evangelización de los pueblos, pensando en esta realidad, quiso elaborar este documento, que es un documento muy breve, pero a la vez que tiene unos contenidos muy importantes. Entonces, quisiéramos en el programa de hoy profundizar un poquito más sobre este documento, a fin de que ustedes puedan conocerlo un poco mejor. Recuerden que lo que decimos de estos documentos solo son pinceladas. O sea, en definitiva, si usted quiere realmente conocer la riqueza de estos documentos, debe sacar tiempo para poder leerlo y meditarlo. De tal modo que aquí no hacemos un resumen acabado de estos documentos, sino que destacamos los puntos más importantes con la intención de motivarles a ustedes a que puedan luego sacar su momento para leerlo. Es recomendable, recuerden que esto lo veíamos en el documento Catequesis Tradendae del Papa Juan Pablo II, donde nos dice este documento que es recomendable, es aconsejable que los catequistas formen parte de una comunidad cristiana. Y yo se lo he dicho en otras ocasiones, que nosotros como catequistas dentro de nuestras parroquias debemos de formar comunidad de catequistas. O sea, no la catequesis o nuestra misión catequética dentro de mi parroquia no es solo reunirme una vez a la semana con el grupo de niños a los que les doy catequesis, o el grupo de adolescentes, o el grupo de jóvenes o adultos, y una vez a la semana reunirme con ellos para enseñarle una lección, sino que yo como catequista, antes de reunirme con mis catequizandos, debo de hacer una vida comunitaria, y es recomendable que todas las semanas los catequistas de la parroquia saquen un momento para reunirse como catequistas y ahí orar juntos, irse por un tiempo al Santísimo o rezar el rosario, pero también para formarse. Entonces sería muy oportuno que nosotros como catequistas, ustedes como catequistas dentro de sus parroquias, pues tomen esta iniciativa de reunirse todas las semanas, y en esas reuniones pues pueden ir leyendo estos documentos. En cada reunión leen un capítulo o leen unos cuantos párrafos y cada uno expresa lo que entendió, y de este modo pues se nos hace muchas veces más fácil el estudio de estos documentos. Entonces es una recomendación que yo les hago a ustedes, catequistas de las parroquias de esta arquidiócesis de Santo Domingo, que puedan sacar estos momentos, estos espacios para reunirse como comunidad de catequista de la parroquia, y allí entonces ir estudiando estos documentos de los que le estamos hablando por este espacio. Dicho esto, vamos a entrar en materia con lo que es este documento que lleva como nombre Guía para los Catequistas. Así se llama este documento, Guía para los Catequistas, que fue escrito por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993, y que es un documento que habla sobre la vocación, formación y promoción del catequista. Y como bien su nombre lo indica, el primer punto trata sobre la vocación e identidad del catequista. Así lo expresa claramente la primera parte de este documento. Un apóstol siempre actual, el catequista destinado para la Iglesia. Y dice este documento, recuerden que estos documentos se identifican por los números, así como la Biblia
la identificamos por los capítulos y los versículos. Por ejemplo, si usted quiere que yo lea una parte de la Biblia, lo primero que usted me dice es el nombre del libro que usted desee que yo lea. Luego que me dice el nombre del libro que usted desea que yo lea, usted tiene que decirme qué capítulo o a usted le interesa que yo lea. Si todos los capítulos o uno en concreto. Y dentro de ese capítulo, cuáles versículos a usted le interesa que yo lea. Asimismo, los documentos de la iglesia se dividen por capítulo y por número. Entonces, el primer capítulo, que habla sobre el catequista para una iglesia misionera, en el numeral justo número 2, nos habla de la vocación y la identidad del catequista. Y lo primero que dice este documento es que la Iglesia y el Espíritu Santo llaman por su nombre a cada bautizado a dar su aportación al reino de los cielos. Esto lo hemos visto ya también en el documento Catequesis Tradendae. El Espíritu Santo llama por su nombre y su apellido, a cada bautizado a dar su aportación al reino de los cielos. Es decir, que una vez usted ha sido bautizado, ya usted en ese momento asume el compromiso o está llamado a asumir el compromiso de ser un discípulo misionero del Señor. Primero discípulo, porque el discípulo es aquel que aprende del maestro. Eso significa el discipulado. El discipulado es el proceso por el que una persona aprende de un maestro. Por eso no se puede ser primero misionero si antes no se ha sido discípulo. Y es importante que nosotros como catequistas tengamos esto siempre muy, pero muy presente. El catequista es primero discípulo. De alguien tiene que aprender la doctrina, de alguien tiene que aprender el amor a Dios, de alguien tiene que aprender los conceptos que luego va a comunicar, va a transmitir a sus catequizandos. Entonces, en el momento en el que somos bautizados, dice que el Espíritu Santo se derrama sobre cada uno de nosotros. Y en ese momento el Espíritu Santo, que nos llama por nuestro nombre, nos encomienda dar nuestra aportación para la promoción del reino de los cielos. Y en el estado laical, recuerden que el laico son los fieles que no han sido llamados ni a ser sacerdote, ni a ser religiosa, consagrados. Estos son los laicos. Papá, mamá son laicos, los niños son laicos, los jóvenes, los adultos. Los laicos son aquellos que no han recibido la vocación para consagrar su vida al Señor. Entonces, dice este documento, estamos en el número 2 de este documento, que se llama Guía para los Catequistas, y dice que en el estado laical se dan varias vocaciones. Es decir, dentro del mundo de los laicos hay diversas vocaciones, hay diversos caminos espirituales y también apostólicos en los que están involucrados cada uno de los fieles y también de los grupos. Si ustedes se fijan, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras parroquias, aparecen muchos movimientos. Por ejemplo, podríamos hablar de los franciscanos, de la Legión de María, de los Johnstatianos, de los apostolados, de el grupo de Maús. Luego están varios grupos de pareja, matrimonio feliz, encuentro matrimonial, y así sucesivamente. Tenemos dentro de nuestra iglesia muchos apostolados. A esto le llamamos movimientos apostólicos, porque son movimientos que están llamados primero
a que la persona por medio de los mismos tengan un encuentro con el Señor. Y segundo, son movimientos de evangelización, que están llamados a evangelizar por medio de sus carismas al pueblo santo de Dios. Entonces, es diversa la vocación o las vocaciones a la que el Señor llama a nuestros fieles laicos. Algunos son llamados, por ejemplo, dentro de las parroquias, algunos laicos son llamados a pertenecer al grupo de lectores, hay otros laicos que son llamados a pertenecer al grupo de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, hay algunos laicos que son llamados a pertenecer al grupo de adoración a Jesús sacramentado, hay otros laicos que son llamados dentro de la liturgia o dentro de los servicios litúrgicos, hay otros laicos que son llamados a prestar su servicio en la función de monaguillos o de acólitos. Es decir, que es diversa las vocaciones a las que el Señor nos llama dentro de la misión. Y en este punto particular, el documento destaca la misión del catequista, así como hay otras vocaciones o hay otros llamados a desempeñar funciones diversas dentro de nuestras parroquias, pues también el Espíritu Santo suscita dentro de los fieles la vocación a la catequesis. Hemos de recordar en este punto que todos nosotros estamos llamados, hemos sido llamados por Dios a la vocación común de todos los fieles, que es la vocación a la santidad. Todos, desde los sacerdotes hasta los laicos, tenemos esta vocación común. Luego, para alcanzar esta vocación común, que es la de ser santo, entonces el Señor a cada uno le regala una vocación específica y particular, tanto dentro de la iglesia como fuera de la misma también, porque hay personas que además de la vocación que tienen dentro de la iglesia y que la ejercen y la desempeñan, por ejemplo, los hermanos que trabajan aquí en esta emisora, los que nos colaboran para que este programa pueda ser posible, nuestro hermano Ramón, nuestro hermano Tony, pues ellos, el Señor les ha llamado a una vocación particular, que es la vocación justamente de trabajar aquí en la radio. Pero esta no es cualquier radio, sino que es una radio católica cuya finalidad es precisamente la evangelización. Entonces, tanto Ramón como Tony, ejerciendo su vocación, su servicio aquí en esta emisora, están respondiendo a esta misión o esta vocación, valga la redundancia, a la que el Señor le ha llamado. Pero fácilmente, tanto Ramón como Tony pudieron estar desempeñando su vocación en otra emisora que no fuera católica, o pudieran estar desempeñando su misión en otro tipo de empresa o en otro programa, como por ejemplo los médicos que desempeñan su vocación pues atendiendo a los enfermos, los policías que desempeñan su vocación cuidando la seguridad de sus ciudadanos, los abogados, los ingenieros, los maestros que ejercen su vocación pues enseñando a otros, y así sucesivamente. El Señor a cada uno nos regala vocaciones específicas para que podamos, por medio de la misma, desarrollar nuestra vida cristiana, sirviéndole a los demás y de este modo santificándonos. Y así sucede también con los catequistas. Dios los ha llamado, los ha escogido de diversas realidades, porque hay catequistas que son papá, hay catequistas que son mamá, hay catequistas que son abuelos, hay catequistas que son tíos, hay catequistas que son
locutores, hay catequistas que son maestros, hay catequistas que son abogados. Dentro del mundo laical, pues el Señor llama de todas partes, de todas las profesiones, de todas las esferas sociales a hombres y mujeres para que ejerzan esta misión de enseñar, educar en la vida cristiana. De este modo y de esta manera también, pues vamos respondiendo a esta vocación particular a la que fuimos llamados. Así que de este punto nos habla el documento que estamos meditando y que lleva como título Guía para los catequistas. Cada uno tiene entonces una vocación y tiene una identidad que desarrollar. Pero de esto vamos a hablar después de la pausa musical. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, queridos padres, queridos tíos, abuelos y todo lo que nos escuchan a esta hora a través de su espacio Catequista con Espíritu. Estamos meditando este documento que lleva como título Guía para los catequistas y hablábamos de la vocación del catequista y también su identidad. Y en este punto el documento nos recuerda que la identidad del catequista es o debe de ser la identidad de Cristo mismo. Es decir, el catequista debe de identificarse de manera total y plena con la persona de Jesucristo a quien sirve. Porque el catequista, recordemos, es un servidor de Jesucristo. El catequista ni se sirve a sí mismo, ni habla de sí mismo, ni se vende a sí mismo, sino que el catequista habla, vende y sirve al Señor. Y por eso el catequista que no está identificado con Cristo no puede desempeñar esta función, o aunque la desempeñe, pero no lo haría con la eficacia que debería hacerlo. Y en este sentido, el documento en el número 3 nos habla de la función que debe desempeñar el catequista a partir de esa identidad cristiana. Si yo me identifico con Cristo, si me siento ser un representante de Cristo, si soy otro Cristo, si soy un reflejo de Cristo en medio de mis catequizandos, entonces esta identidad
me debe llevar a realizar unas funciones específicas. Y dentro de estas funciones específicas que habla aquí el documento en el número 3, anota algunos puntos que son importantes y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que el catequista está llamado a anunciar el mensaje cristiano a los catequizandos. Es el primer punto que hemos de tomar en consideración, el anuncio del mensaje cristiano a los catequizandos. De esto también nos hablaba el documento Catequesis Tradendae. ¿De qué debemos hablar en la catequesis? Pues de Jesucristo, nada más y nada menos que de Jesucristo. Por eso dice este documento, la primera tarea, la primera función de un catequista es anunciar de manera explícita, es decir, de manera clara, entendible, el mensaje cristiano. Luego, otra función que debe desempeñar el catequista es la de conducir al catequizando a la vivencia de los sacramentos. Y para eso, dentro de la catequesis, a los catequizandos se les prepara para poder recibir los sacramentos, sobre todo de la iniciación de la vida cristiana, dígase del bautismo, de la confirmación y de la primera comunión. Y esta es una tarea fundamental dentro de la misión o la función que desempeñan los catequistas. Pero fíjense que no es la única, de hecho, ni siquiera es la primera. En primer lugar está anunciar a Jesucristo. Y luego de anunciar a Jesucristo es que el catequista procurará entonces conducir a los catequizandos hacia la recepción de los sacramentos, tanto del bautismo, confirmación, como la primera comunión. Pero no se queda ahí. No es que el catequista dirá, bueno, ya le anuncié el Evangelio, ya los preparé para que reciban los sacramentos, ya los recibieron y ya entonces cumplí con mi misión. Pues no, hay otra misión también que destaca el documento y que es una obligación del catequista. Si hemos hablado de el anuncio claro, directo, llano del mensaje de Jesús, de cristiano, si hemos hablado de conducir al catequizando a la recepción de los sacramentos, también este documento nos destaca que una de las funciones que debe desempeñar todo catequista es llevar al catequizando a la madurez de fe en Cristo. Y esto es muy, pero muy importante, llevar al catequizando a la madurez de fe en Cristo. ¿Y qué significa tener una fe madura? ¿Qué significa tener una fe madura en Cristo Jesús? Pues significa que usted pueda ser capaz de ver los acontecimientos, los hechos que pasan en su vida desde la fe. Y aquí les pongo un ejemplo para que ustedes puedan entenderme. Sucede que hay una persona, un cristiano, alguien que va a la iglesia siempre y se dice de llamar cristiano, y de repente está pasando por alguna situación, por algún problema. Pongamos que ha perdido su trabajo. Esta persona que trabajaba, tenía un buen trabajo, ganaba bien, pues estaba muy contento con su trabajo, y de repente, sin razón y sin motivo, pues lo han despedido. Y esta persona, como es natural, pues se siente mal porque lo despidieron. Asume una actitud de rabia, de rencor, de recelo delante de Dios, y al despedirlo,
entonces ya deja de ir a la iglesia, empieza a reclamarle a Dios, dice que no volverá a creer más en Dios porque lo han despedido, y al final termina culpando a Dios de la desgracia que le ha venido encima. Pues este cristiano que actúa así, que se ha alejado de la iglesia, que se ha alejado de Dios, porque lo han despedido del trabajo en el que estaba tan bien y en el que le iba tan bien, es un cristiano que no tiene una fe madura, porque ante el primer problema, ante la primera dificultad que se le ha venido encima, su actitud ha sido la de abandonar la vida de fe. Entonces, un cristiano que tenga una fe madura ante una situación como esa, en vez de soltar a Dios, lo que hace es agarrarlo con mayor fuerza. En vez de alejarse de la iglesia molesto, lo que hace es acercarse mucho más a ella. Y eso significa tener una fe madura. O le pongo otro ejemplo. Usted es una persona, ¿verdad?, de iglesia, de comunión, que siempre colabora con su parroquia, y de repente un día necesita un favor del sacerdote. Y usted va donde el sacerdote a pedirle ese favor, convencido de que el sacerdote, como usted es una persona de iglesia, que siempre ha estado ahí presente, que colabora con su parroquia, pues usted está convencido que el sacerdote no le va a decir a usted que no. Y de repente usted va, le pide ese servicio al padre, que yo quiero que usted me vaya a celebrar una misa en mi casa tal día, porque hay alguien que está de cumpleaños, o porque se me murió un pariente y quiero una misa allá en mi casa, y de repente el sacerdote le dice que no puede ir a celebrarle esa misa o hacerle ese favor. Y usted, al ver que el sacerdote le dice que no, y usted que no se esperaba que a una persona como usted, tan servicial, tan entregada a su parroquia, que siempre está dispuesta a servir, pues usted lo más lejos que tenía era que el sacerdote le iba a decir que no. Y al recibir ese no, pues ya usted se molesta, se enfada, a echar maldiciones, que cómo es posible que a mí, que yo, una persona que colaboro tanto con esta parroquia, que doné el terreno, que soy la que limpio el templo, la que estoy siempre aquí en primer lugar, y cómo es posible que ahora, yo que necesito un favor, el Padre sea capaz de decirme a mí que no. Y ya eso te lleva a molestarte, a enfadarte y a decir que ya no vuelves más a la parroquia, que te vas a ir a la parroquia de al lado, que nadie te hable de ese padre. Pues con eso, esa persona está demostrando tener una fe inmadura, porque su fe estaba condicionada no a Jesucristo, que es donde debe estar fundamentada nuestra fe, sino a recibir un favor o un bien cuando lo necesitaba, porque ella pues ha hecho muchos favores y muchos bienes a los demás. Entonces este es otro ejemplo de cómo, aunque tengamos muchos años dentro de la iglesia, aunque hayamos crecido dentro de la iglesia, aunque seamos personas de comunión, a veces nuestra fe no es una fe madura. Aunque sepamos mucho de la Biblia, de los sacramentos, a veces no tenemos una fe madura, porque esa fe, ante una negativa, ante una circunstancia o situación desfavorable, de una vez tambalea y se viene abajo. Tener una fe madura implica entonces que usted, que es una persona de iglesia, que se desvive por su parroquia, que sirve, que siempre está atenta a ella, de repente necesita un favor de su parroquia y no se lo pueden hacer o no se lo hacen, y por eso usted no deja ni de creer, ni de seguir sirviendo, ni pierde la fe, ni se aleja de su comunidad parroquial, porque usted tiene una fe fundamentada no en su parroquia, no en su templo, no en el sacerdote, sino en Jesucristo. Y usted el servicio que hace
Lo hace no esperando que se lo devuelvan cuando usted lo necesite, sino usted sirve esperando que sea el Señor quien le pague en su momento. Y eso significa tener una fe madura en Cristo Jesús, y es lo que el catequista debe de procurar sembrar e inculcar dentro de sus catequizandos. Pero para esto, recuerden, es importantísimo, y esto lo dice este documento en el número 3, dice: es muy, pero muy importante que los catequistas den testimonio de vida. O sea que si el catequista quiere comunicar una fe madura a sus catequizandos, él es el primero que ya debe tener esta fe madura. Si el catequista quiere hablarle a sus catequizandos de la fe, él es el primero que debe tener esta fe. Ya lo decía el Evangelio del domingo pasado: un árbol sano no puede dar frutos malos, y un árbol dañado, malo, no puede dar frutos buenos. Lo mismo pasa en la vida del catequista. El catequista pues solo puede dar aquello que tiene dentro, y si no tiene esta fe madura, por más que desee, no puede comunicarla a los catequizandos. Si no tiene esta fe adulta, no puede compartirla con sus catequizandos. De aquí que sea muy, pero muy importante que el catequista sea el primero en poseer aquello que debe y desea comunicar a sus catequizandos. Y finalmente, dice el documento en este punto que otra función que debe desempeñar el catequista es la de promover a sus catequizandos. La promoción humana. ¿Y qué significa la promoción humana? Significa que si usted es catequista de barrio, donde allí hay mucha delincuencia, donde allí hay mucho abandono, donde allí la gente vive en condiciones inhumanas, usted debe de convertirse no solo en un evangelizador, no solo en un transmisor de la fe, sino también en un promotor de la vida humana, enseñándole a esa gente que esa no es la condición en la que Dios desea que ellos vivan, que esa no es la forma ni la manera como Dios desea que ellos existan en este mundo, que ellos están llamados a vivir en una mejor condición, tanto física como de salud, que están llamados a estudiar, a desarrollarse para poder salir de la marginalidad, de la situación de pobreza en la que se encuentran, poder tener una casa digna donde puedan vivir con la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, en esto consiste la promoción humana, que es también parte de la función que los catequistas deben desempeñar. Un catequista que ve a una familia en una situación vulnerable, pues no puede ser indiferente a esta realidad, sino que debe de motivar, de promover para que estas personas, estos hermanos, pues salgan de esa situación en la que se encuentran, tal vez inhumana. Entonces, esta también es una misión que, dice este documento, deben desempeñar los catequistas, ser promotores de la dignidad del ser humano y también ser promotores de la inculturación de los pueblos. Cuando llegamos a una realidad de un pueblo, de una familia, pues hemos de ver su cultura, hemos de ver sus costumbres, sus hábitos, y sin pretender eliminarlos ni suprimirlos, convertirnos en promotores de
esos valores que puedan tener. Si hay algo que corregir, pues les ayudamos a corregirlos, pero siempre respetando sus costumbres y su cultura. Para esto es importante entonces que el catequista sepa dialogar con su catequizandos. Vámonos a una pausa musical y retornamos con la última parte de nuestro espacio. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor, ese llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Estamos ya en la última parte de nuestro espacio del día de hoy, donde estamos compartiendo con todos ustedes este documento que fue escrito por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que lleva como título Guía para los Catequistas. Una guía que es una orientación que se les ofrece a los catequistas para que tengan una idea más clara de el ejercicio que debe desempeñar y cómo deben de hacerlo. Y este documento, a propósito de las funciones del catequista de la que hemos estado hablando, dice que los catequistas deben de ser testigos directos, evangelizadores insustituibles que representan la fuerza fundamental de las comunidades cristianas, especialmente en aquellos lugares donde hace falta, es necesario, personas que orienten a los más jóvenes, a los pequeños, a los niños. De tal modo que los catequistas, dice el documento, que son fieles laicos, deben de estar debidamente instruidos y deben destacarse por su vida cristiana para poder llevar a cabo esta misión. Y aquí la palabra instrucción, ¿verdad?, que es lo mismo que enseñanza, el documento lo resalta de manera particular porque dice el documento que el catequista no es un simple representante del sacerdote, sino que es un testigo de Cristo en la comunidad a la que pertenece. Es decir, que cuando tú eres llamado a desempeñar la función catequética, tú no lo estás haciendo representando únicamente al sacerdote o representando al obispo, sino que tú estás representando al mismo Cristo. Tú eres un representante de Cristo en medio de esa comunidad, y de ahí el carácter que tiene la catequesis dentro de nuestras comunidades, porque no estamos representando a cualquier persona, sino que estamos representando al mismo Cristo. Y lo que tú digas o cómo lo digas, lo que tú hagas o cómo lo hagas, tu comportamiento, pues no solo hablará de ti, sino que también hablará del mismo Cristo. Y por eso hay muchas personas que al ver nuestras malas actitudes y comportamiento, lo primero que dicen es: y esto es un cristiano, y esta persona está representando a Cristo.
porque se supone que cuando hacemos las cosas en nombre de Cristo, esas acciones deben de ser intachables, deben de ser perfectas. Nada puede haber en nuestro modo de ser, de actuar, de comportarnos, que llame a la atención a aquellos delante de los cuales nosotros actuamos. Y en este sentido, el documento lo destaca muy claramente. El catequista es un testigo de Cristo en medio de la comunidad cristiana a la que pertenece. Y en el número 4, el documento, hablando de las funciones, nos dice que hay 2 tipos de catequistas. Están los catequistas que se dedican a esta función a tiempo completo, es decir, que no tienen otras funciones dentro de sus parroquias o comunidades, sino que lo de ello es única y exclusivamente la catequesis. Y hay otros catequistas que lo hacen a tiempo parcial, porque ya sea porque tienen otros compromisos, porque tienen otras obligaciones dentro de sus mismas parroquias y a lo mejor solo le dedican 1 hora a la semana a la catequesis y luego el resto del tiempo lo dedican a otras cosas o funciones, tanto dentro o fuera de la parroquia, y estos pues ofrecen una colaboración limitada, aunque siempre preciada y valorada. Sin embargo, los catequistas que dedican su vida a este servicio de manera total, plena y completa, sin ningún tipo de limitación, estos catequistas pues merecen de nosotros un reconocimiento también particular y especial, porque es como si se consagraran a esta misión que del Señor han recibido. Y en este orden dice el documento que los catequistas que tienen la función específica de la catequesis, a los que se le confía la educación de la fe de los jóvenes y de los adultos, la preparación para recibir los sacramentos de la iniciación de la vida cristiana, tanto de los candidatos como también de sus familias, aquellos que se les llama a colaborar en iniciativas de apoyo a la catequesis, ya sea como los ritos, los encuentros de catequistas, etc. Estos catequistas, que son más numerosos dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras comunidades, pues estos catequistas desempeñan una función vital para la catequesis. Porque recuerden que para poder llevar a cabo la actividad catequética, no solo hace falta tener materiales y documentos oportunos, sino que lo primordial es poder contar con personas que estén dispuestas a realizar esta función, que es de hecho lo más difícil. Dentro de nuestras parroquias y comunidades, lo difícil no es conseguir el material para que se imparta la catequesis, sino conseguir a las personas que estén dispuestas y disponibles a impartir la catequesis. Y es de lo que más adolecemos dentro de nuestras comunidades. A veces uno hace la invitación, uno llama a los fieles, pero son pocos los que se muestran disponibles o dispuestos a realizar esta función. Y de aquí me llega a la memoria esta expresión de son muchos los invitados, mas son pocos los decididos. Es decir, el Señor llama a muchos, pero pocos se deciden. En este orden, es importante entonces agradecer de manera muy particular, y así también lo dice este documento, agradecer la disponibilidad
de tantos hombres y mujeres que dentro de sus limitaciones, que dentro de las precariedades, tanto económicas como intelectuales, pues son capaces de decirle que sí al Señor y hacer su función, ayudado siempre por la gracia del Espíritu Santo. Y son tantos los catequistas dentro de nuestras parroquias y dentro de nuestras comunidades que con mucho amor, con mucha entrega, con mucha humildad, se dedican a esta tarea tan importante dentro de nuestra iglesia, que nosotros como iglesia hemos de darle muchas gracias a Dios por estos hermanos y hermanas nuestros. Hemos de estar muy agradecidos por el Señor y con el Señor, porque a pesar de todo va suscitando en medio de nuestro pueblo a hombres y mujeres de buena voluntad que van respondiendo a este llamado con un sí desinteresado, absoluto y total. Y ojalá que el Señor pues siempre nos conceda esta gracia de estar disponible a esta misión, a esta vocación, que el Señor, tanto a nosotros sacerdotes, a los obispos y también a todos los laicos, pues nos anime, nos dé esta gracia de responderle siempre de manera positiva y afirmativa. Así que con estas palabras nosotros vamos a concluir el programa de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, agradeciéndole la gentileza y la generosidad de su tiempo y esperando como siempre que estos documentos que estamos compartiendo con ustedes nos ayuden a desempeñar de una manera más efectiva y eficaz nuestra misión apostólica dentro de la catequesis. Si así lo hacemos, pues el Señor, estoy seguro, nos premiará enormemente, nos bendecirá de manera muy particular y sobre todo estaremos contribuyendo a la promoción del reino de Dios y a la salvación de tantas almas que necesitan de nuestra ayuda. Así que con estas palabras nosotros ponemos punto final a nuestro espacio, esperando encontrarnos nuevamente con ustedes la próxima semana, donde tendremos una nueva entrega de este su espacio, Catequista con Espíritu. Que Dios los bendiga a todos. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado, para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. El Espíritu Santo te guía y te acompaña. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Basilio Magno sobre la caridad. Oh hombre, imita a la tierra, produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces, los recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. Cuando das al necesitado,
Lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Eso dice la Escritura. Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no. Por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras las llevarás hasta el Señor, cuando rodeado de los elegidos ante el juez universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y benignidad. ¿Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo espectáculo repugna, y todo por una gloria momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo? ¿Y tú, serás avaro tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti? Recibirás la aprobación del mismo Dios. Los ángeles te alabarán. Todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado. En recompensa por haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tiene sin cuidado, y por el afán de los bienes presentes, menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Ea pues, reparte tus riquezas según convenga, sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda decirse también de ti, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante. Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido, al no ser tú quien ha de importunar a la puerta a los demás, sino los demás quienes acuden a la tuya. Y en cambio, te retraes y te haces casi inaccesible, rehuyes al encuentro con los demás para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Solo sabes decir, no tengo nada que dar, soy pobre. En verdad eres pobre y privado de todo bien, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. De las catequesis de San Basilio Magno sobre la caridad. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.